Templarios son sus hombres con fuerza y con valor, templarios son sus hombres con fuerza y con valor, y llevan 4 torres dentro del corazón, y llevan 4 torres dentro del corazón. Jerez, Jerez, Jerez. Jerez Club de Fútbol, vamos a vencer. Jerez Club de Fútbol, vamos a vencer. Jerez, Jerez, Jerez. En este año 2019 se cumplen los 50 años de la fundación en el 1969 del equipo de fútbol de nuestra ciudad. Con el nombre de Club Polideportivo Vasco Núñez nace el equipo de Jerez de los Caballeros. Sería Miguel Ramos Linero el primer presidente que tendría el equipo de fútbol de Jerez. El inicio se debió al que está aquí al lado, Rafael, y a Juan Miguel Riménez Calzado, que fueron los que fueron a hablar conmigo y con otros que estábamos metidos ya con el Sericia y en el Frente de Juventudes, y fueron a pedir ayuda para hacer un equipo de fútbol. En principio, enseguida le dijimos que sí, aunque después yo estuve muchos días pensando en qué lío nos íbamos a meter, porque no había nada de nada. Hombre, pues el recuerdo imborrable, porque aquello nos costó tanto, como ha hablado bien Miguel, nos costó tanto en aquella época que no había dinero ninguno, pero nada más que una afición inmensa que teníamos del fútbol. El pobre Miguel y yo estábamos deseando de hacer un equipo de fútbol. Ya jugábamos partiditos aquí en Jerez entre colegios y asociaciones, y había una afición inmensa. Y un día pues nos dio, pues tenemos que ir a hablar con don Miguel Ramos y Antonio Barrena, que estaban en el Frente de Juventudes entonces, y también con la ayuda, tuvimos mucha ayuda de Caballito, y fuimos los dos y hablamos con Miguel, como él bien ha dicho, y empezamos esa tesitura a tirar para adelante y hacer un equipo ya federado, pero los problemas fueron inmenso. Primero eran los jugadores, que eso gracias a Dios lo resolvieron ellos. Ellos resolvieron el buscar jugadores, empezar a entrenar el equipo. Y después ya pues venía lo normal. Dinero, campo de fútbol, ¿sabes? Y todo lo que viene a continuación. Todo fueron dificultades, pero bueno, las fuimos solventando poquito a poco. No, al principio todos éramos de aquí. Ya tuvimos que fichar, tuvieron ya que fichar a la directiva, Miguel, por jugar, traernos, y el primero que trajimos fue a Morales. Porque tengo yo una foto que el primer jugador que jugó con nosotros fue ya, el primero que trajimos era Morales, que era un chaval de portero, que era de la Halconera. Y luego ya, pues ya trajimos a los años siguientes, pues ya vinimos de Llerena, que venían 2 o 3. Y se hizo un buen equipo entonces, porque eran esos 3 de Llerena y Pepín, el hijo de que fue primer entrenador oficialmente en Jerez, y La Raza, Pepe La Raza, y ya hicimos la entrada de Juanito Márquez, y ya teníamos entonces, se hizo un buen equipo, con esos 2 o 3 jugadores de fuera. Hombre, como es lógico, para poder participar en competición oficial, tenía que ser con un campo de fútbol en condiciones que nos exigía la federación. Así que, aparte de algunos partidos que se jugaron en otro sitio, tuvimos que hablar con el alcalde en aquel momento, Antonio Granado, y fue el que se portó muy bien con nosotros y decidió él principalmente el preparar el campo de la Jerita, que eran más pequeños de las medidas que tenía que tener, pero había entonces unas maquinarias pesadas por aquí trabajando, y con las maquinarias aquellas y demás, pues se hizo el terreno, se mejoró, se le dio las dimensiones adecuadas y se le puso el albero correspondiente, que hubo que traerlo de Sevilla, en el cual camioneros de Rafael y algunos más traían, cuando iban a hacer un viaje con su negocio allí, al volver
traía el albero para el campo y así conseguimos preparar el campo, el terreno de juego. No había vestuario y se vestían en la SEA, que estaba enfrente de Narciso Gutiérrez Curri, que era también otro fanático del fútbol, que es lo que nos estaba ayudando, de que los jugadores tenían una pasión y unas ganas enormes, y la afición cogió la cosa con una afición también, unas ganas enormes. Y ahí nos empezamos. Después ya hubo que ir empezando levantando poco a poco. Y lo primero que hubo que levantar es uno de los laterales del campo de fútbol, que no teníamos dinero. Entonces lo vendimos por metro a casas de empresa, con la condición de poner anuncios, y hicimos nada más que un lateral, el que estaba paralelo a la carretera. Después nos llevamos la sorpresa de que no nos permitieron poner los anuncios porque no cumplíamos las reglamentarias, la norma que había entonces. Y entonces el problema fue gordo, pero al final las empresas lo comprendieron y aquello siguió adelante. Ya más adelante se hizo unos pequeños vestuarios, intervino ya también un poco la federación, y ya más adelante, como todo estando el mismo alcalde, fue cuando ya se consiguió hacer el cerramiento completo. Y así tuvimos el campo de fútbol. De presidente habrán sido 7, 8, contando presidente y tesorero yo le echaría alrededor de unos 40. Hasta hubo un par de descansos y después estado de directivo hasta hace 3 años, 4, no me acuerdo exactamente. Los últimos ya era colaborando con la directiva. El primer entrenador del Club Polideportivo Azcoigne sería Juan Miguel Ramírez Calzado. Tras el inicio con partidos amistosos con pueblos cercanos a Jerez, el equipo en 1971 entraría ya en competición. Después de muchos años, con el nombre de Club Polideportivo Azcoigne, pasaría a llamarse Christian Light Jerez y en la actualidad Jerez Club de Fútbol. Sí, aquello al principio en el 69 empezamos a hacer los comienzos, a jugar. El primer partido eso es imborrable porque lo jugamos y con camiseta y pantalones que yo no sé de dónde los sacamos, a jugar a donde hoy día es el pabellón Francisco José Rivera, un llanito que había allí, y fue el primer partido y el primer desplazamiento que hicimos fue a Encinasola. Y ya empezamos ahí y ya te digo, ya hablamos con Miguel y ya fueron haciéndose y se hizo ya una directiva y metimos ya al equipo en segunda regional. Pero antes de eso tuvimos partidos amistosos entre los equipos de por aquí cerca, con Oliva, Hernando de Soto, y a competir hasta que en el año 70 o 71 ya empezamos, cuando se pudo hacer un poco el campo allí de las Eritas. Fuimos a Badajoz a comprar la equipación. Ya la federación nos había dicho que necesitábamos 2 equipaciones, como es normal, pero nosotros no teníamos dinero y nada más que podíamos comprar una. Así que le dijimos al de la casa de deporte, nos tiene que buscar una camiseta que no haya una igual en toda la provincia. Y allí empezó a buscar y encontró una que yo creo que de origen italiano, que tenía los colores verde y negro. Y entonces pues esa fue lo primero que hicimos, hasta que ya más adelante se pudo comprar otra equipación. Yo no he conocido más gente en mi vida que el trofeo ese que jugamos en Oliva, y luego ya en competición que nos ganó el Oliva, el único partido que perdió el equipo entonces. Yo no he visto más gente de Jerez en un desplazamiento que ese día, a Oliva de la Frontera, pero iban a todos los sitios, a Pueblo Nuevo, jugábamos en donde fuera, allá iba una cantidad de gente que yo no la he vuelto a ver en todos los años ya que llevamos. Sí, hombre, el comenzar una cosa es siempre lo más importante. Después, como es lógico, la variación que ha habido en tantos años, pues eso lo marcan las circunstancias, el tiempo, la economía, todo. Pero los primeros años para mí fueron muy importantes por lo que puso la afición y los jugadores. Los jugadores al principio eran locales y la afición no le importaba que ganáramos o perdiéramos.
iba a todos los campos acompañándonos con los coches y llevando a los jugadores los coches, porque por supuesto no teníamos dinero para poder ir en autobús ni nada de eso. Anécdotas muchísimas. Lo del Juanito Márquez, que ya lo he contado, que era un cuadro, pues aquello era un cuadro, porque no tenía la edad todavía de jugar, pero como era un buen jugador, pues tenía que jugar. Y con el pobre Cuerda, Antonio Cuerda, pues tuve una en un partido que jugábamos allí, un trofeo. Y ganamos el primer partido, no se me olvidará, a Santa Marta, que entonces Santa Marta tenía un señor equipo, con los veteranos ya, Medina, el Calín y todo, ¿sabes? Pérez Lozano. Y le ganamos 4-3. Y le jugamos la final con el Hernando de Soto. Y aquella vez nos pagaban el autobús. Nos pagaban el autobús por primera vez. Y jugamos la final y nos llega antes de empezar el partido el pobre Antonio Carzao. Como llega llegáis a poner a Juanito Márquez, no os pago el autobús. ¿Estás loco? Pues no ha jugado ayer contra Santa Marta, pues nada. Y damos 3-3 contra el Hernando de Soto. Y fuimos a los penaltis y otra vez me lo recordó. Dice, como ganáis no os pago el autobús. Y se lo dije a Miguel y mi hermano y los tres que estaban allí más de la directiva. Y el último penalti le dije a Pepe Larraza que lo lanzara afuera, porque si no, para que ganara el trofeo el Hernando de Soto. Y de esa, pues, multitud de anécdotas. En 50 años date cuenta tú. Pues que en principio el campo se preparó muy bien, se le hizo un desagüe en la parte izquierda, al entrar hacia la izquierda, es decir, lo que daba en la parte de atrás, pero no se contó de que allí llegaba el agua de los montes que había detrás, con lo cual cuando llovía mucho, el agua era en tal cantidad que no desaguaba, y entonces el campo se alegaba pues, continuamente. Entonces había que quitarle, para los partidos había que quitarle el agua, que se quitaba normalmente con un coche, una esponja y un colchón de esponja dando por detrás y todo el mundo quitando agua. Llegamos una vez incluso a jugar un partido que creo que fue con el Extremadura, que había agua como 3 metros metido dentro del campo. Y lo permitió en aquella época, pues lo permitieron que se jugara el partido. Así que esas muchas anécdotas. Yo lo que me gustó mucho es cómo el pueblo aceptó, cuando se hizo nada más que había una sola lateral, cómo el pueblo aceptó que pudiéramos cobrar cuando ellos tenían, digamos, derecho a pasar por allí. Pues no había puertas ni nada, pero el pueblo participó estupendamente y nos fue ayudando económicamente. Como pasa el tiempo, ¿verdad? ¿Qué iba a decir? Pues fíjate, de los comienzos aquellos tan difíciles que tuvimos, luego ya vino la época buena y luego ya la época dorada, con el señor Manuel Carzao de alcalde, pues se hizo un señor equipo, estuvimos muy bien en segunda vez, con un gran entrenador como ha sido Vázquez Bermejo, y la historia del Jerez pues se ha terminado brillantemente. Esperemos que este año se acabe igual.